Tengan un cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro. Es un gusto para mí presentarles el grupo número 14, quienes están conformados por Calderón Millán y Vania Mariucci, Flores Villalta, Mayra Gisela, Naranjo Bajaña, Amelia Carolina, Paredes Solís, Jocelyn Gabriela, Pasos Merino, José Luis, Zamora Cali, Anaí Fernanda y quien les habla, Riasco Florencia, Joel y Felicita. Vamos a presentar nuestro proyecto áulico. Que tiene como tema la ausencia de la práctica de lectura como factor influyente en el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de Educación General Básica de la Escuela Canadá, Cantón Echandía, provincia de Bolívar, durante el año lectivo 2025-2026. Continuamos con los objetivos de este proyecto, que ha sido el siguiente. Como objetivo general tenemos el objetivo general, analizar cómo la ausencia de la práctica de lectura influye en el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de Educación General Básica de la Escuela Canadá, Cantón Echandía, provincia de Bolívar, durante el año lectivo 2025-2026. Así también hemos considerado los siguientes objetivos específicos. Primero, identificar los hábitos y la frecuencia de lectura que tienen los estudiantes dentro y fuera del entorno escolar. Dos, evaluar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes en las principales áreas del currículum. Tres, establecer la relación entre la falta de práctica de lectura y el bajo rendimiento académico en los estudiantes de quinto año de educación general básica. A continuación les hablaré un poco sobre el marco teórico. Tenemos la definición del hábito lector. Es necesario precisar que el hábito de la lectura se concibe como la repetición sistemática, voluntaria y consciente de actividades lectoras orientadas a la comprensión, interpretación y valoración de distintos tipos de textos, tanto en ámbitos escolares como extraescolares. Fernández y Simón 2024 mencionan que el hábito de la lectura se da como una práctica social que se construye a lo largo del tiempo, mediado por factores familiares, escolares y comunitarios. También tenemos la conceptualización de la ausencia de la práctica de lectura, en el cual la ausencia de la práctica de lectura se define como la falta de regularidad, interés o motivación hacia la lectura, tanto en el espacio escolar como familiar, lo que repercute en el escaso contacto con textos variados y en consecuencia limita el desarrollo de competencias lectoras. De igual manera, estos autores indican que la ausencia de la práctica lectora se explica por la carencia de ambientes lectores estimulantes, la falta de modelos lectores en el hogar, la oferta limitada de textos accesibles y atractivos, así como por metodologías escolares poco innovadoras. También tenemos la teoría sobre la lectura y el aprendizaje. De una perspectiva teórica, la lectura es abordada por diversas corrientes psicopedagógicas. El enfoque constructivista, representado por autores como Vygotsky y Brunner, sostienen que la lectura es un proceso interactivo donde el lector construye significados a partir de sus conocimientos previos en el contexto sociocultural y el texto entre sí. También tenemos el rendimiento académico. El rendimiento académico es atendido como el resultado del proceso de aprendizaje de los estudiantes, reflejado en el logro de competencias, habilidades y conocimientos establecidos en los currículos educativos. El rendimiento académico puede medirse a través de evaluaciones internas, exámenes estandarizados y el desempeño en distintas áreas del saber.
Cabe destacar que el rendimiento académico es un fenómeno multidimensional influido por factores individuales, como la capacidad intelectual, la motivación, hábitos del estudio, familiares, el apoyo parental, capital, cultural, y en escolares la calidad del docente, recursos educativos y socioculturales, condiciones socioeconómicas en el entorno comunitario. Entre estos factores, la competencia y el hábito lector han sido identificados como variables determinantes del éxito escolar y la equidad educativa. También tenemos la relación entre la práctica de lectura y el rendimiento académico. Diversos estudios han demostrado que la regularidad y la calidad de las prácticas lectoras se correlacionan con los resultados académicos de los estudiantes, no solo en el área de lengua y literatura, sino también en matemáticas, ciencias naturales y estudios sociales. En efecto, la lectura frecuente favorece la adquisición de vocabulario, la comprensión de instrucciones, la capacidad de análisis y síntesis, así como la resolución de problemas. Asimismo, el currículo por competencias vigente en el Ecuador establece que la lectura es un eje transversal cuya integración efectiva en proyectos interdisciplinarios permite la transferencia de habilidades y saberes entre distintas áreas, promoviendo la formación de estudiantes críticos, autónomos y capaces de aplicar el conocimiento a situaciones reales. También tenemos los factores que inciden en los hábitos de la lectura. Cabe indicar que el desarrollo de hábitos de la lectura en el contexto escolar y familiar dependen de múltiples factores. Entre las más relevantes destacan la existencia de ambientes lectores estimulantes, la disponibilidad y la accesibilidad de materiales adecuados en el acompañamiento de docentes capacitados y el apoyo de la familia. También tenemos las implicaciones para la intervención educativa. Se puede afirmar que la promoción de la lectura como práctica cotidiana requiere de una acción conjunta de la escuela, la familia y la comunidad, en donde el docente debe ejercer un rol de mediador cultural, seleccionando textos pertinentes, generando espacios de lectura compartida y retroalimentando los procesos lectores de manera formativa. En sí, la ausencia de la práctica de lectura constituye un obstáculo para el logro de los aprendizajes esenciales y el pleno desarrollo de las potencialidades de los estudiantes de educación general básica. Comprender los factores que inciden en esta problemática y su impacto en el rendimiento académico es necesario para diseñar estrategias de intervención pedagógica como para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. A continuación les voy a hablar sobre la propuesta. Con respecto a la problemática observada en los estudiantes de quinto año de Educación General Básica de la Escuela Canadá, ubicada en el recinto Piedra Grande del cantón Echandía, provincia de Bolívar, se plantea el proyecto Lectura Viva, despertando el placer por leer, como respuesta integral e interdisciplinaria para fortalecer los hábitos lectores y su impacto positivo en el rendimiento académico. Por ello, se reconoce que la ausencia de la práctica de lectura constituye a una limitada para el desarrollo de las competencias cognitivas, comunicativas y socioemocionales, pues el acto de leer transciende a la decodificación textual y se convierte en el eje central del aprendizaje en todas las áreas curriculares. En consecuencia, la presente propuesta tiene como objetivo principal fomentar el interés y la motivación por la lectura a través de estrategias pedagógicas activas y participativas y contextualizadas, conforme a los lineamientos curriculares nacionales y las teorías socioculturales del aprendizaje, para lo cual se plantea la
implementación de actividades semanales que integren la lectura en voz alta, la exploración de textos diversos, talleres de escrituras creativas, dramatizaciones y espacios de debates y reflexión, promoviendo la autonomía y el gusto por la lectura, tanto en el aula como en el hogar. De igual modo, se destaca la importancia del involucramiento familiar y comunitario, promoviendo la construcción del ambiente lectores en el entorno doméstico, así como la utilización de recursos bibliográficos y digitales disponibles. Además, se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación formativa mediante el uso de diarios de lectura, registros de participación, rúbricas que permitan valorar tanto en el progreso individual como en el impacto global de la intervención en los niveles de comprensión y desempeño académico. Finalmente, se espera que la puesta en marcha del proyecto de lectura viva contribuya a reinventar el desinterés por la lectura, fortalezca el aprendizaje interdisciplinar y potencie la formación de estudiantes críticos, autónomos, creativos, preparados para enfrentar los desafíos de la sociedad actual y futura. Por otro lado, se presenta la planificación microcurricular de un proyecto interdisciplinar. Como datos informativos, se tiene nombre de la institución, Escuela de Educación Básica Canadá, el grado 5º año de Educación General Básica y la fecha 10 de agosto del 2025. El proyecto se denomina Lectura Viva, despertando el placer por leer. Dentro de los objetivos de aprendizaje se encuentran leer de manera autónoma textos no literarios con fines de recreación, información y aprendizaje, y utilizar estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo al tipo de texto. Así también usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no literaria en interacción y colaboración con los demás. Dentro del primer apartado, como grupo, se ha escogido la materia de lengua y literatura. Como destrezas con criterio de desempeño se encuentra en la primera semana acceder a bibliotecas y recursos digitales en la web, identificando las fuentes consultadas. En los indicadores de evaluación se encuentra identificar, comparar y contrastar fuentes consultadas en bibliotecas y en la web, registrada la información consultada en esquemas en diversos tipos y géneros criterios para el análisis de su confiabilidad, haciendo énfasis que esto se ha tomado del currículo priorizado del 2021. Dentro de las orientaciones metodológicas como trabajo autónomo está la lectura voluntaria en casa y elaboración de un diario lector con reflexión personal, y la búsqueda y selección de textos de interés junto a la familia. Como trabajo presencial está sesiones de lectura guiada y compartida en clase, exposiciones orales sobre lecturas escogidas por los estudiantes y los talleres de escritura creativa interdisciplinar. Y como recomendación para el padre de familia o tutor del hogar está brindar un ambiente propicio para la lectura en el hogar, acompañar y motivar al estudiante en la elección de libros y participar en actividades de animación lectora propuestas por la escuela. En la segunda semana, la destreza con criterio de desempeño es elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género o temas y el manejo de diversos soportes para formarse como lector autónomo. El indicador de evaluación es elige lecturas basándose en preferencias personales de autores, géneros o temas. Maneja diversos soportes para formarse como lector autónomo y participa en discusiones literarias desarrollando progresivamente la lectura crítica. Como trabajo autónomo está de completar una ficha de lectura simple sobre el libro seleccionado, realiza dibujos o ilustraciones de los personajes y crea un manual con poemas con medidas de 1 metro por 50 centímetros.
En el trabajo presencial está la lectura compartida con la clase, juego de preguntas y respuestas sobre los textos y dramatizaciones breves. Como recomendación para el padre de familia o tutor es leer junto al estudiante al menos 15 minutos diarios, ayudarle a ilustrar escenas del texto y valorar los comentarios y aportes personales del niño. En la semana número 3, la destreza con criterio de desempeño es recrear textos literarios leídos o escuchados mediante el uso de diversos medios y recursos, incluido las TIC. En el indicador de evaluación es reinventa textos literarios, reconociendo la fuente original, los relaciona con el contexto cultural propio y de otros entornos, incorpora recursos de lenguaje figurado y usa diversos medios y recursos, incluido las TIC, para recrearlos. Como trabajo autónomo tiene redactar un cuento o escribe un final alternativo al libro leído y también preparar una breve reseña oral para la familia. En el trabajo de presentación, lo que tiene es un taller de escritura creativa, exposición oral de creaciones propias y un debate grupal sobre los aprendizajes de la historia. Y como recomendación, animar a compartir cuentos y creaciones en familia, valorar los relatos inventados, reforzando la autoestima lectora y fomentar la creatividad con materiales artísticos. Y por último, en la cuarta semana, la destreza con criterio de desempeño es leer con fluidez y entonación en diversos contextos, sea familiares, escolares y sociales, y con diferentes propósitos de igual forma, sea como de exponer, informar, narrar, compartir, etc. El indicador de evaluación es que aplica sus conocimientos lingüísticos, léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos en la decodificación y comprensión de textos leyendo con fluidez y entonación en diversos contextos, familiares, escolares y sociales, y con diferentes propósitos: exponer, informar, narrar, compartir, etc. Como trabajo autónomo es que finaliza el diario lector con autoevaluación y metas en lectura. Y también involucra a la familia en la creación de un mural lector para el hogar. Y como trabajo tenemos la socialización del mural lector en la escuela, mesas redondas y foros literarios, retroalimentación formativa del docente y pares, y como recomendación para el padre de familia o tutor del hogar está en retroalimentar positivamente los logros alcanzados, visitar juntos una biblioteca o librería local y plantear nuevos retos en la familia. En este segundo apartado de asignaturas adicionales, como grupo, hemos puesto o elegido las asignaturas de ciencias naturales, estudios sociales, ECA y matemáticas. En ciencias naturales, la destreza con criterio de desempeño es indagar y describir la estructura y función del sistema reproductor humano, femenino y masculino, y explicar su importancia en la transmisión de las características hereditarias. El indicador de evaluación establece relaciones entre el sistema reproductivo endocrino y nervioso a partir de su estructura, funciones e influencias en los cambios que se presentan en la pubertad. Como trabajo autónomo está investigar en libros de texto e internet sobre el sistema reproductor, completar un cuadro comparativo con funciones de cada sistema. Y como trabajo presencial, el análisis conjunto de esquemas, debate sobre los cambios en la pubertad y elaboración de una maqueta sencilla. En lo que es la recomendación, en esta semana es dialogar en casa sobre los cambios corporales durante la pubertad y reforzar la importancia del respeto al propio cuerpo, apoyar en la búsqueda de información confiable. Por otra parte, en la materia de estudios sociales, la destreza con criterio de desempeño es localizar los relieves, suelos y regiones naturales del Ecuador con el apoyo de diversos recursos cartográficos. El indicador de evaluación describe el territorio del Ecuador, sus características geográficas como relieves, suelos y regiones naturales que lo identifican como parte del espacio andino. En el trabajo autónomo está realizar cartografías de los relieves del Ecuador
y exponer la actividad ante los estudiantes. Y en el trabajo presencial, realizar un mapa conceptual sobre las regiones del Ecuador y leer dicha actividad, la misma que se expondrá en clase. Como recomendación, teníamos realizar recorridos virtuales por el territorio ecuatoriano usando recursos audiovisuales en casa y fomentar conversaciones sobre la diversidad geográfica del país. En la materia ECA, la destreza con criterio de desempeño es elaborar un glosario de términos relacionados con juegos, hábitos y costumbres que hayan desaparecido. Como indicador de evaluación utiliza medios audiovisuales y tecnológicas de la información y la comunicación para realizar y difundir creaciones artísticas propias. En la actividad autónoma, investigar en familia sobre juegos tradicionales y costumbres antiguos del entorno local, y como trabajo presencial, socializar los términos encontrados y elaborar un mural colectivo o una presentación digital. Se recomienda conversar con familiares mayores sobre costumbres pasadas, recoger anécdotas y motivar la valoración de la memoria artística. Y por último tenemos la materia matemáticas. La destreza con criterio de desempeño es leer y escribir números naturales en cualquier contexto. Como indicador de evaluación es formular y resolver problemas que impliquen operaciones combinadas. Utiliza el cálculo mental, escrito o la tecnología en la explicación de procesos de planteamiento, solución y comprobación. En el trabajo autónomo va a realizar ejercicios de conteo, escritura y resolución de problemas en casa utilizando objetos y situaciones reales. Y como trabajo presencial, participar en actividades lúdicas grupales, resolver problemas en equipo y realizar exposiciones sobre los procedimientos utilizados. Y lo que se recomienda es supervisar la realización de tareas matemáticas en casa, proponer desafíos de conteo y cálculo mental durante la vida cotidiana, por ejemplo, en compras, juegos de mesa, etc. Bien, seguimos con los estudiantes con necesidades educativas especiales. Tenemos un estudiante con ajuste razonable grado 2, con un diagnóstico de discapacidad visual. Y lo que hemos empleado las siguientes destrezas con criterio de desempeño. Cabe resaltar que tanto los contenidos son iguales a los que se lo aplicó anteriormente, con la diferencia que aquí, como es un estudiante que se le hace una adaptación razonable, solo cambia un poco tanto en la metodología o sea, para darle al estudiante. La primera destreza que hemos utilizado, 3.13, indagar sobre las características de los pueblos y nacionalidades del Ecuador que tienen otras lenguas. El indicador indaga sobre las influencias lingüísticas y culturales que explican los diferentes dialectos del castellano, así como la presencia de varias nacionalidades y pueblos que hablan otras lenguas en el país. El trabajo autónomo lo hemos puesto, investiga junto a la familia acerca de los pueblos indígenas y sus lenguas, utilizando audiolibros y material adaptado en braille o relieve. Otra actividad que se le ha puesto es elabora un audio relato sobre la diversidad lingüística en el Ecuador. Como trabajo presencial, básicamente es lo mismo. Investiga junto a la familia acerca de los pueblos indígenas y sus lenguas utilizando audiolibros y material adaptado en braille o relieve. Igual, elabora un audio relato sobre la diversidad lingüística en el Ecuador. Recomendaciones para el padre de familia o tutor en el hogar. Investiga junto a la familia acerca de pueblos indígenas y sus lenguas, utilizando audiolibros y material adaptado en braille o relieve. Elaborar un audio relato sobre la diversidad lingüística en el Ecuador. En conclusión, las adaptaciones curriculares que se lo realiza a un estudiante son modificaciones o ajustes que se lo hace al currículo
para actuar ante las necesidades que tienen cada estudiante y así poder dar un mejor aprendizaje de acuerdo a la necesidad que tenga un estudiante. Bien, estimado magíster, estimados compañeros, esto ha sido todo en cuanto a la presentación de nuestro proyecto áulico, esperando que el trabajo presentado haya cumplido con las expectativas que nos hemos propuesto cada uno de los integrantes. Agradecerle a usted, magíster, por la atención prestada y por todos los conocimientos transmitidos durante todo este módulo. Muchísimas gracias por su atención y muy buenas noches.